Em, José Luis Jorge, ¿te puedo nombrar anfitrión para que me ayudes a admitir, José? Hola Cintia, sí, no hay ningún problema. Te pongo de anfitrión. Dale. Así me ayudas en la admisión y esas cosas siempre ayuda a tener un co-anfitrión. Ahí está. Ah, Bien. Bueno, yo voy a presentarte, Alfredo. Muchos seguramente te Muy conocen, bien. pero yo tengo un breve CV acá. Le damos la bienvenida em, al curso que nos va a impartir Alfredo Martín García. Alfredo es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor por la Universidad de A Coruña y profesor titular del área de Historia Moderna en el Departamento de Historia de la Universidad de León, institución en la que ejerce labores docentes desde el año 2003. Su trayectoria investigadora se inició en el campo de los estudios de población e historia urbana, aunque posteriormente fue derivando a otros ámbitos como la historia de las mentalidades y de la cultura durante la Edad Moderna, siglos XVI a XIX. Relacionando con estas cuestiones, se adentró en el estudio de las actitudes ante la muerte en el noroeste de la península ibérica. También ha analizado el universo devocional y el asociacionismo religioso, tanto para el caso español como portugués, interesándose especialmente en la configuración y extensión por los territorios peninsulares y ultramarinos de la Orden Tercera Franciscana. Del mismo modo, se ha adentrado en investigaciones relacionadas con la marginación social y los mecanismos de asistencia y represión tejidos en la sociedad del antiguo régimen para hacer frente al fenómeno de la pobreza. Todas estas líneas de trabajo han fructificado hasta la fecha en 8 libros, la coordinación de otros 4, 39 capítulos de libro y 43 artículos en revistas especializadas, así como innumerables intervenciones como comunicante, ponente o conferencista en diferentes reuniones científicas, nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado en 14 proyectos de investigación de carácter competitivo, actuando en 4 de ellos como investigador principal. Bueno, le damos la bienvenida a Alfredo y a todos los que participan de este curso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este camino de investigación y, bueno, todo lo que has ido también sistematizando, ¿no? En tu recorrido. Muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, estamos todos, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los colegas de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, de Tucumán, esta invitación para participar, para desarrollar este curso de especialización, eh, especialmente a los de la licenciatura de Historia, la Facultad de Humanidades y muy especialmente a la profesora Cintia Folker, que es la que, digamos, el contacto, ¿no? Con la que ya he tenido la ocasión de hablar y con la que hemos ya un poco pues diseñado cuál era la estructura de este pequeño curso cuyo objetivo prioritario es ofrecer una visión sobre el proceso que se conoce de disciplinamiento social vinculado a la confesionalización que se produce en Europa eh, a partir de la Reforma Católica, de la Reforma Tridentina, la Reforma de Trento, ¿no? Esa es la idea. Yo he planteado, no sé si Cintia está de acuerdo, hoy hacer como una especie de punto de partida, eh, sobre todo un punto de partida desde el punto de vista conceptual, una idea general sobre algunos conceptos que luego van a aparecer otros días en el curso sobre ideas como, por ejemplo, qué es la reforma o el término contrarreforma, si es adecuado o no, sociedad sacralizada, confesionalización, disciplinamiento, es decir, aspectos que nos ayudarán a entender después ya la concreción práctica de ese proceso de reforma en Europa y especialmente en el mundo ibérico en los siglos XV, XVI y XVII, incluso XVIII. Ese es el punto de partida. Yo pensaba hablar, pues, en torno a 4 horas, no, es broma. En cuanto, en cuanto,
en torno a una hora o un poco menos, no sé. Y luego abrir, pues, posibilidad de que pueda haber preguntas o debate, o no sé si es correcto, Cintia. Sí, perfecto, me parece muy bien. Está puesta a punto como entrar en qué entendemos cuando hablamos de estos términos. Siempre es un buen momento de repasar nuestros conocimientos también y acordar un poco en qué entendemos por estos términos. Me parece muy oportuno, Alfredo. Muy bien, pues esa sería la idea. Y luego, bueno, yo creo que voy a presentar el esquema. em, un momentito. eh, ahí se ve, ¿verdad? Ahí está perfecto. Eh, el planteamiento que yo me he planteado es lo que aparece en este pequeño esquema general, ¿no? En primer lugar, lo que acabo de señalar, el punto de vista historiográfico y conceptual previo, hablar un poco de las ideas básicas sobre esta realidad de la Europa de los siglos XV y XVI, sobre todo previos a la aparición de la Reforma, y después centrarme también, aunque sea ligeramente, en el impacto y en el peso que tiene el Concilio de Trento. Y nos dará tiempo así para en próximas ocasiones ya centrarnos en aspectos ya más concretos, vinculados en este caso con las investigaciones que yo he podido realizar para el caso ibérico, con datos, digamos, ya, digamos, eh, menos teóricos y más prácticos, ¿no? Es decir, cómo estas ideas que hoy mencionamos o que hoy señalamos después tienen aplicación en el día a día, en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la edad moderna, ¿no? Esa es la idea. Yo he puesto ese tercer punto como la lucha de Don Carnal y Doña Cuaresma, parafraseando el libro de Buen Amor, ¿eh? Del arcipreste de Ita, porque es esa lucha precisamente entre lo carnal y lo espiritual, entre la reforma y las resistencias, a veces pasivas y a veces activas, de las clases populares, de la sociedad en general, la base fundamental del análisis que quiero realizar aquí. Pero quiero comenzar planteando una cuestión importante, y es el hecho de que estamos, si nos circunscribimos a la Baja Edad Media, siglos XIV y XV, y a comienzos de la época moderna, y evidentemente durante toda la época moderna, estamos hablando de una sociedad sacralizada, eh, en donde la religión está en el centro de la vida cotidiana. Es muy complicado, y yo sé que Cintia, que también trabaja sobre estos temas, lo sabe, es muy complicado muchas veces acercarnos a esas sociedades del pasado e entender o intentar definir el concepto de religiosidad. Eh, Porque para un historiador que necesita buscar vestigios, que necesita buscar testimonios, tenemos una religiosidad o una religión visible, que son esas muestras externas de religiosidad que pueden acabar en los rituales, en las ceremonias, en las prácticas que quedan reflejadas en la documentación, en los retablos, en las iglesias. Y bueno, ahí sí podemos acercarnos. El historiador tiene, digamos, evidencias sobre las cuales poder actuar, ¿no? Pero luego tenemos también una religiosidad, una religión, una religiosidad invisible, que es ese sistema mental que avala los sentimientos, la mentalidad individual y colectiva, que ya es mucho más complejo para un historiador poder acercarse a él. No digo que no sea posible, sino que es más complicado, precisamente porque muchas veces nos deja testimonios indirectos. Eh, mm, Muchas veces porque los rastros de documentación u otras fuentes de documentación, de información, pues son limitadas. También porque no debemos olvidar que la mayoría de la población en el antiguo régimen no sabe leer ni escribir, y por tanto, digamos, la escritura, que es la base fundamental de la información que tenemos los historiadores de la Edad Moderna y de otras épocas, pues no está ahí. O también a veces porque existen controles establecidos desde arriba hacia abajo, desde el poder político y religioso, para eliminar o para censurar aquellas muestras que pudiesen existir de divergencia, de transgresión, y que pues no han llegado a nuestros días. Por otro lado, también hay otra cosa que es interesante para la Edad Moderna y para finales de la Edad Media, y es que estamos ante una religiosidad, como pongo en la diapositiva, de carácter público.
Es decir, hoy en el siglo XXI, en la sociedad más secularizada en la que vivimos, parece que, por lo general, el fenómeno religioso se tiende a restringir a la esfera de lo privado, es una opción personal. ¿M? Pero lo cierto es que en las sociedades tradicionales se vivía de manera pública, constituyendo un sentimiento de grupo, un signo de identidad muchas veces, ¿no? Y sin olvidar también que estamos en una sociedad estamental, en donde además existe una religiosidad selectiva y socialmente diferenciada, en el sentido de que, digamos que los patrones religiosos de un campesino, pues no, a veces no son los mismos que los de un clérigo formado o que los que puede tener un noble. Aún teniendo en cuenta que no podemos hablar de compartimentos estancos, ni mucho menos, ¿no? Porque cuando se habla de religiosidad popular, a veces se tiende también a simplificar un fenómeno que es mucho más complejo de lo que pudiéramos imaginar. Bueno, lo cierto es que estamos, como digo, en un mundo inundado por la significación religiosa. Estamos ante una sociedad en donde la religión está en el centro de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Y esto viene del mundo medieval ya. Y se mantiene hasta al menos el siglo XVIII, yo me atrevería a decir más allá, bastante más allá. Todo este sentimiento religioso, lo que empapa la vida cotidiana, se orienta a una finalidad única, que es la salvación del alma. Ese es el centro, el foco, el objetivo final de los hombres y mujeres del momento. La ordenación del espacio en el mundo urbano y en el mundo rural queda muchas veces articulado a través de la existencia de los templos. El templo es el que articula el espacio en una ciudad, es el centro de la vida cotidiana, de la vida de la sociabilidad, es el centro de sociabilidad del barrio, ya no digamos en el mundo rural, que es mayoritario en la Europa del momento, ¿no? Es un lugar de encuentro, es un lugar en donde no solo se están celebrando o se desarrollan las ceremonias religiosas, sino que es un espacio en el que se da cabida a otro tipo de relaciones humanas, sociales, que están presentes. Unos templos, además, cuyas torres se veían desde la lejanía y configuraban y marcaban la presencia de lo sacro dentro del mundo de la época. Pero incluso va más allá, porque esas torres tienen campanas y el sonido de las campanas se escucha a gran distancia y marca también la vida cotidiana. Las campanas se utilizan para llamar a los vecinos, no solo para cuestiones religiosas, sino también para cuestiones a veces de necesidad, ¿no? La aparición, la irrupción de un incendio, la necesidad de, eso aparece mucho en las constituciones sinodales de la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, que el campanero, a través del toque de campanas, ahuyente las tormentas, ¿no? Por ejemplo, es decir, ese elemento sacro que está presente ahí. Eh, el espacio, por tanto, está configurado por lo religioso, ya sea un templo parroquial, ya sea un templo conventual o monástico, ya sea una pequeña capilla, una ermita, etcétera. Pero es que no solamente hay una sacralización del espacio y una centralización del espacio en pos de la iglesia, del templo, sino que también hay una sacralización del calendario, que se mueve y se distribuye en función de las grandes celebraciones religiosas. Eh, Por un lado, las grandes celebraciones religiosas a nivel del orbe católico, la Pascua de Resurrección, la Navidad, Semana Santa, la Cuaresma, el Adviento, pero también las celebraciones locales, que son importantes para la vida religiosa y para las relaciones humanas en la localidad de turno. El santo patrón del pueblo, o el patrón del gremio, o el patrón del barrio. Por tanto, estamos en espacios y en tiempos sacralizados, los de la vida y la muerte, pero también los de la tierra y el cielo. Todo se mezcla, todo se relaciona entre sí. Eh, por ejemplo, las epidemias que se generalizan de una manera evidente a partir de la Baja Edad Media con la aparición de la peste negra en 1348 y de ahí en adelante, o las calamidades de otro tipo, las catástrofes naturales,
tenían en todo momento su razón de ser, su explicación en lo religioso, porque son resultas del justo castigo divino, bien, o bien en algunos casos también el presagio de un suceso próximo de gran relevancia, ¿no? Tampoco hacía falta llegar a los grandes cataclismos, sino que a veces un exceso de lluvias o una sequía puntual también se interpretaban esos mismos parámetros, ¿no? Es decir, es un castigo divino, normalmente justo castigo por los pecados, muchos pecados que ha cometido pues esa comunidad, ¿no? Tras los rayos se encuentran ángeles blandiendo espadas. Tras las erupciones volcánicas se encuentra el mismísimo diablo entre los espirales del infierno. En los eclipses lunares o solares se podía estar augurando el final de los tiempos, lo que, no, lo que generaba, en no pocas ocasiones, episodios de historia colectiva. La idea del milenarismo presente ya en el mundo medieval está presente aquí. Es decir, que en resumidas cuentas, huir del diablo, huir del mal y conseguir la salvación marca la vida conductual de los cristianos del mundo medieval y moderno. La seguridad en una vida placentera en el paraíso, de la que nadie o casi nadie duda, o incluso los caminos intermedios del purgatorio, ¿no? Podían alcanzarse con el camino de la fe, con las buenas obras y también, y esto es una cosa interesante, por los efectos psicológicos del capitalismo, que empieza a configurarse en la Europa del momento, desde el siglo XIII en adelante, y con esa mentalidad de inversión y obtención de beneficios, nos lleva a, por ejemplo, la utilización a veces de los medios económicos para intentar asegurarse la salvación. Cuando uno va y lee los testamentos bajo medievales y de la época moderna, nos encontramos con que es frecuente la compra de bulas de indulgencia. El asunto de las bulas de indulgencia está muy relacionado después con el problema o con la ruptura definitiva de la unidad cristiana en el mundo protestante, ¿no? La compra o el encargo de misas votivas, de misas de aniversario, cientos y miles de misas que aparecen en los testamentos, la opción por la compra de una mortaja, una determinada mortaja que puede traer consigo también una especie de salvoconducto para la consecución de esa tan ansiada salvación. Es decir, cuando un historiador analiza los testamentos de la Edad Moderna, se encuentra con que el testamento cumple esa doble función. Por un lado, el reparto de los bienes, el testador, lo que es normal en un testamento, pero por otro lado también el asegurar que el testador pone el alma en camino de salvación a través de todos estos mecanismos en donde se invierten importantes cantidades de dinero. Decía el profesor Baudilo Barreiro hace muchos años, profesor de la Universidad de Oviedo, después de La Coruña, decía que hay una especie de mentalidad contable muchas veces en los testadores del antiguo régimen, ¿no? Todo lo quieren cuantificar. ¿Qué necesito para salvarme? ¿Necesito comprar una mortaja franciscana? ¿Necesito encargar cientos o miles de misas? ¿Necesito enterrarme en un lugar determinado, en una sepultura determinada dentro de la iglesia, que me da a mí también seguridad para conseguir esa salvación que estoy buscando? Todos esos elementos están presentes en la sociedad bajo medieval, en la sociedad moderna. Y es importante que entendamos esto, porque en algunos momentos, durante la década de los 50 y de los 60, incluso un poco más allá, cuando se interpretaba la Reforma Católica, llamada Contrarreforma, o incluso la Reforma Protestante, se aludía o se pensaba que era consecuencia de un cierto descrimiento general de la población en la época desde el punto de vista religioso. Y es todo lo contrario. Es decir, es precisamente esa necesidad de buscar seguridades, esa necesidad de asegurar la salvación del alma, la que está detrás, en gran medida, de las reformas o de las reformas religiosas que se acometen durante este periodo. Bueno, claro, no voy a explicar aquí, ni voy a desarrollar aquí todo el proceso reformista, ni la llegada de Lutero, ni la ruptura de la unidad cristiana, porque creo que esto daría para
curso específico y además no soy experto en la materia, yo me dedico más a cuestiones menos profundas desde el punto de vista teológico, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que entender que la reforma, la ruptura de la unidad cristiana, la llegada de Lutero, Calvino y de todos los reformadores posteriores, y después también la propia reforma católica, tiene unos antecedentes evidentes durante el mundo bajo medieval. Es decir, que Lutero no es el primero que plantea la necesidad de reformar la Iglesia, ni mucho menos, sino que hay corrientes internas, ortodoxas, incluso dentro de la Iglesia, que venían postulando desde hacía tiempo la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda de una Iglesia que se encontraba en crisis, una crisis evidente, crisis de identidad, si se quiere, crisis de organización, crisis de corrupción interna también más que evidente, desde la corte pontificia hasta la última parroquia, la parroquia más recóndita del mundo católico. Esa crisis eh, lleva a la búsqueda de soluciones, la búsqueda de mecanismos cuyo objetivo es pues intentar renovar, recuperar, reformar una iglesia y llevarla un poco a sus orígenes, ¿no? A esa idea de recuperar la esencia original del cristianismo, muy típica de un mundo renacentista como el que estamos viviendo ahora y del humanismo cristiano que estamos viviendo ahora, en estos momentos. Y esto nos lleva pues, a buscar pues, vías como, digamos, vías de corte más místico, de religiosidad íntima, personal, caso de la devotio moderna, eh, el famoso La imitación de Cristo de Thomas Kempis, que es uno de los libros quizás más conocidos y más publicados de la historia de la imprenta, o el propio humanismo cristiano con figuras como Erasmo de Rotterdam, que es el que aparece en la imagen, ¿no? Que buscan precisamente eso y que son a veces tremendamente críticos con la situación que vive la Iglesia en el momento, pero lo hacen siempre desde una perspectiva, digamos, de lealtad, si se quiere, a la obediencia de Roma. También hay vías heterodoxas, obviamente. Durante la Baja Edad Media, antes de la figura de Lutero, tenemos herejías, llamadas así, claro, desde la perspectiva católica, corrientes rupturistas, que presentan o que muchas veces desarrollan pues una intensa actividad pastoral e incluso que llegan a tener un peso no solo social, sino político evidente. Pensemos en los lollardos en el caso inglés, pensemos en los husitas en el caso del centro de Europa, que son un antecedente evidente de lo que luego va a aparecer con el luteranismo y con Martín Lutero y el protestantismo, ¿no? Así llamado. Pero es que además también hay precedentes, y en el caso de la península ibérica hay un precedente evidente a los procesos de reforma que van a llevarse en Trento en el caso de la España de los Reyes Católicos, de Isabel y Fernando. Mm, hay muchísimos autores, desde el propio Jeffrey Parker, que es un historiador que ha trabajado mucho también sobre el mundo de la religiosidad, además de otros temas, pero también Martínez Millán, Fernández Álvarez, bueno, hay una gran cantidad de autores que presentan como precedente evidente de reforma y de colaboración, colaboración íntima entre el poder político, entre el poder regio y el poder religioso en la España de los Reyes Católicos. Isabel y Fernando, que como se sabe, bueno, pues reinan ahí en la segunda mitad del siglo XV y hasta principios del siglo XVI, que unifican las coronas de Castilla y Aragón, llevan a cabo una serie de medidas reformistas dentro de la Iglesia y medidas que hoy serían tachadas, con toda la razón, de intolerantes, obviamente, pero que en la época eran naturales, llevan a cabo una serie de reformas, como digo, que son precedentes al proceso de confesionalización, del que luego hablaremos. Pensemos que Isabel y Fernando son los que acaban con la secular lucha contra el Islam, con la conquista de Granada en 1492, el Reino de Granada. Pensemos que son los que crean, con el permiso del Papa, evidentemente, el Tribunal del Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición, cuyo objetivo es velar precisamente por la ortodoxia religiosa. Pensemos que ellos son también los que expulsan, primero a los judíos, los que expulsan a los judíos en 1492 y que obligan a la conversión
de la minoría musulmana que existía en el sur de la península la conversión, como digo, al catolicismo. Pensemos que son ellos los que inician también el proceso de evangelización en los espacios americanos y pensemos que ellos son también los que llevan a cabo una primera reforma del clero, tanto del clero regular como del clero secular, sobre todo del clero episcopal. Es decir, que los reyes católicos, antes del propio Concilio de Trento, están presentando unas líneas de actuación que después se van a prefigurar también en el propio concilio. Los obispos españoles que participan en las sesiones del Concilio de Trento, con cierta prepotencia, hay que decirlo, cuando llegan en las primeras sesiones, vienen a decir, bueno, nosotros no tenemos nada que reformar porque ya lo han reformado Isabel y Fernando hace tiempo, ¿no? Y eso genera tensiones con el episcopado italiano, por ejemplo, o con el episcopado francés. Algo de razón tenían, no al 100%, ni mucho menos, pero sí que es cierto que, digamos, esa corriente reformista existe, en el caso de la península ibérica, de una manera previa y efectiva antes de la irrupción de la reforma católica que emana del Concilio de Trento. Bueno, en consecuencia sabemos, ¿no?, que a partir de las famosas tesis de Lutero en 1517 y después de toda la evolución posterior, la unidad cristiana desaparece. La unidad en Occidente, en Europa occidental, esa idea de cristiandad que había marcado el mundo medieval y que incluso genera aún, o existe aún a comienzos del siglo XVI, se va a romper para no tener ya solución. Bueno, ahí tenemos un mapa de los diferentes credos religiosos que nos encontramos en la Europa de finales del siglo XVI, principios del siglo, perdón, final del siglo XVII, si no me confundo. En donde ya no solo tenemos, digamos, la Iglesia Católica, sino también todas las iglesias reformadas protestantes, las más conocidas, las más importantes, la luterana, la calvinista, o después la anglicana en el caso británico, ¿no? Claro, muchas veces cuando hablamos de, de este proceso, cuando hablamos de la, de la ruptura, eh, tendemos a simplificar las cosas. Y la verdad es que habría que decir que cuando se empezaron a estudiar, cuando se empezó a estudiar la Reforma Protestante y la Reforma Católica, se hizo de una manera muy beligerante por parte de católicos y protestantes, evidentemente, ¿no? Y ambos querían tener la razón y explicar, por ejemplo, el caso protestante, legitimar la ruptura de Lutero en la propia corrupción, el estado deplorable en el que se encontraba la Iglesia del momento, sin hacer matiz alguno, cuando efectivamente dentro de la Iglesia Católica también había vías de reforma que llevaban tiempo tratando de desarrollarse. Y por el lado del catolicismo, se planteaba la ruptura de Lutero como la de el interés por parte de determinados príncipes por monopolizar, por controlar las iglesias nacionales, por quedarse con parte de los bienes de la iglesia a través de los procesos de desamortización que van a llevar a cabo. Las cosas no son tan sencillas ni son tan simples, sino que hay muchísimos factores que explican esta ruptura, factores seculares, factores de tipo político, factores de tipo social, factores de tipo religioso, obviamente, que irrumpen en un determinado momento, en un periodo en el que había un ambiente propicio para el proceso, para ese proceso que se va a producir. Podríamos explicarnos por qué la reforma protestante se produce en el Sacro Imperio Romano Germánico, en Alemania y no en otro lugar. Y también ahí hay razones evidentes en la propia fragmentación del poder político que se vive en ese ámbito. Por tanto, tenemos que partir de esa idea, ¿no?, de que las cosas no son tan sencillas. Si el luteranismo ha triunfado en el norte simplemente por la ambición de los príncipes por quedarse con las iglesias nacionales, habría que preguntar por qué reyes tan poderosos como Carlos I, caso hispánico, o Francisco I de Francia, optan por el catolicismo, cuando quizás hubiera sido para ellos más útil quedarse con las iglesias nacionales, ¿no? Hay otros elementos que están ahí presentes. Intentar identificar la irrupción del protestantismo
como una especie de punto de partida para el proceso de modernización social y económica de Europa, la irrupción del capitalismo, la identificación de capitalismo con luteranismo, tampoco tiene sentido, porque las fórmulas del capitalismo, por ejemplo, en el caso italiano o el caso de los Países Bajos, nacen en el mundo católico y, por tanto, y afloran y sin ningún problema en ese mundo católico. Bueno, dicho todo esto, podemos pasar ya a hablar de el concepto de confesionalización, que es un concepto complejo que nace de la historiografía alemana, allá en la década de los 50 del siglo XX, partiendo de algunos postulados de Ernest Walter Zedek, que hablaba de formación de confesiones y que, digamos, va a adquirir, pues digamos, una cierta consistencia para los historiadores que trabajan sobre el mundo de la religiosidad en el mundo moderno. ¿Qué es exactamente esto de la confesionalización? Es el proceso, si se quiere, de construcción de un corpus dogmático, de organización eclesial y de adoctrinamiento que busca, digamos, y un proceso, digamos, de identificación de los súbditos con las monarquías tras la ruptura protestante. Es decir, el proceso de confesionalización está directamente relacionado con la configuración del Estado moderno. ¿Qué es eso del Estado moderno? Bueno, entiendo que lo sabemos, pero para algunos que no estén pues identificados con este concepto, eh, se sabe, ¿no?, que desde la Baja Edad Media y a lo largo de la época moderna hay un proceso de fortalecimiento del poder monárquico en Europa. Hay excepciones, obviamente, como es el caso inglés o el caso holandés, pero en general en Europa se está produciendo un proceso de fortalecimiento del poder de las monarquías, eh, de fortalecimiento de sus estructuras de poder, eh, que primero pasa por un estadio que se conoce como la monarquía autoritaria, en donde el rey va adquiriendo cada vez una mayor dimensión y que derivará después en la aparición de las monarquías absolutas, ya sea a finales del siglo XVII o ya sea en el siglo XVIII. Bueno, la confesionalización es un proceso que se identifica directamente con la irrupción del Estado moderno. Y aquí quiero hacer un pequeño impasse. Cuando hablaba antes de que había eh, importantes eh, corrientes reformistas en la Iglesia bajomedieval, incluso podríamos decir que cuando uno va a mirar las constituciones sinodales de los obispados de los siglos XIII en adelante, los encontramos con que, digamos que la Iglesia, y los sínodos también, y evidentemente, y los concilios, nos encontramos con que la Iglesia sabe perfectamente cuáles son los problemas que tiene. Es decir, la corrupción del clero, la falta de formación, la, digamos, relajación moral, todo eso aparece por activa y por pasiva explicado en las constituciones de los sínodos diocesanos desde el siglo XIII en adelante. El diagnóstico está claro. La solución también, porque nos la dicen, ¿no? Pues hay que castigar a los infractores, hay que conseguir que haya una disciplina mayor dentro del clero, que conseguir imbricar a las clases populares, al mundo seglar en el mundo religioso. Bien, pero hay un problema. El problema es quién le pone el cascabel al gato, quién es capaz de aplicar esas medidas. Pues lo es exclusivamente el poder político, lo es la monarquía. Y es una monarquía, siglos XIII y XIV, que no tiene capacidad para hacerlo. Cuando se va fortaleciendo el Estado moderno, cuando los monarcas empiezan a adquirir poder, es cuando verdaderamente van a poder acometer, el brazo secular va a ayudar a la Iglesia a acometer ese proceso de reforma. Y eso lo vamos a encontrar tanto en el mundo católico como en el mundo protestante. Da igual. Los estados católicos y los estados protestantes van a seguir ese mismo proceso, que está relacionado con la alianza altar-trono.
En el mundo protestante, evidentemente, el rey o el príncipe, como queramos llamarle, se convierte en la máxima autoridad de la Iglesia. Entonces las cosas son muy sencillas, ¿no? Es decir, yo soy la máxima autoridad de la Iglesia, pensemos en los reyes británicos como hoy en día, yo soy la máxima autoridad de la Iglesia y por tanto yo puedo aplicar los procesos de reforma que quiera llevar adelante. No solo por interés religioso, sino también por interés político, por fortalecimiento, disciplinamiento de la sociedad. Conseguir homogeneizar la sociedad a través de una única fe, una fe verdadera, que es la que verdaderamente, digamos, que cohesiona a ese reino que se está consolidando. Bien, pero es que en el mundo católico pasa lo mismo. En el mundo católico, los reyes franceses, los reyes españoles, los reyes portugueses, tres ejemplos, acatan la autoridad moral y espiritual del Papa, cierto. Pero también es cierto que a través de la política regalista que llevan a cabo y a través de los concordatos que se van afirmando con la Santa Sede, paulatinamente van también a ir controlando las iglesias nacionales. La designación, por ejemplo, de los principales dignidades de las jerarquías de la Iglesia quedan en manos de los monarcas. Y esto también trae consigo, por tanto, que sean ellos los que tienen una mayor capacidad para poder, a través de la presión, aplicar y a través del apoyo que les da ese fortalecimiento del poder que están viviendo, les da, digamos, con todo esto, posibilidad de poder acometer esa disciplina férrea que se quiere imponer dentro de la sociedad, que es el proceso de disciplinamiento social, así denominado también por la historiografía alemana. Bien, bueno, ahí tenemos una imagen, aparece en la diapositiva, una imagen interesante porque refleja esa alianza entre altar y trono. Claro, en el momento en el que las monarquías están consolidando su papel, están fortaleciendo su papel, también legitiman ese fortalecimiento de su poder a través de postulados religiosos. El rey pasa a ser vicario de Dios en la tierra. Esa es la mentalidad, esa es la idea básica que aparece en tantos tratados de la Edad Moderna. El rey, por tanto, es el Señor, es el representante del propio Dios en el reino. Y el rey, por tanto, tiene una relación directa con lo divino. Ahí tenemos a Felipe II, en esta imagen, entregando a su hijo, el infante Fernando, presentando, ¿no?, casi como una ofrenda al cielo al infante Fernando, con ocasión de la victoria de Lepanto en 1571. Es decir, un gran acontecimiento político, una victoria contra los infieles, contra los otomanos, contra los turcos, se aprovecha para también legitimar o para también potenciar esa identificación que hay entre la defensa de la verdadera fe y entre la relación que existe entre el rey y Dios en esta pintura. Bueno, tenemos aquí en primer plano, se puede observar aquí, pues a un turco encadenado, ¿no? Digamos que es, digamos, la sumisión precisamente del que era el mayor enemigo de la cristiandad en estos tiempos, con permiso de Lutero, o de los protestantes, ¿no?, que eran los turcos. El sultán, los sultanes turcos eran muchas veces denominados como el anticristo, ¿no?, como esos individuos que venían nada menos que a acabar con la cristiandad. Bueno, por tanto, el proceso de confesionalización lo que busca eh, es un proceso de cohesión interna dentro de los diferentes estados modernos en el mundo europeo, que digamos que sigue estos tres estadios que aparecen ahí. Por un lado, una vez que se ha separado, no existe ya la unidad cristiana, lo primero que tiene que hacer cada una de las nuevas iglesias, o la católica por otro lado, es la clarificación del dogma, es decir, elaborar los puntos básicos de su doctrina. ¿Cuáles son mis puntos básicos? ¿Cuáles son mis ideas o cuáles son mis elementos que me identifican y que me separan de un luterano o de un calvinista o de un anabaptista? O, en fin, la clarificación del dogma, por tanto, es importantísimo. Y aquí, bueno, pues por ejemplo, en el caso luterano tendríamos la confesión agustana de 1530, o en el caso católico, que es lo que nos interesa a nosotros, los cánones del Concilio de Trento. El Concilio de Trento lo que dice es esta.
es nuestra fe. Estos son los dogmas y estos son los principios básicos. ¿Mm? Ese es el primer paso de ese proceso de confesionalización. El segundo paso es la imposición de esos referentes dogmáticos a cada uno de los espacios, cada uno de los territorios que configuran esa iglesia, en este caso la Iglesia Católica. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de los sínodos, por ejemplo, los sínodos o de los concilios provinciales. Hay una gran proliferación de sínodos en la segunda mitad del siglo XVI en toda Europa, y de concilios provinciales, auspiciados muchas veces por las autoridades políticas. Felipe II se extralimitó, ¿no? Digamos, se saltó la autoridad pontificia y era él mismo el que mandaba escritos circulares a los obispos, tanto de Castilla como de Aragón, diciendo hay que organizar sínodos diocesanos, porque los sínodos diocesanos es lo que hacen es intentar aplicar esas verdades de Trento, esas líneas de actuación de Trento a la realidad de cada una de las diócesis. ¿Qué problemas tiene la diócesis? ¿Cuáles son? ¿Y cómo se pueden solucionar? Esa asamblea del clero lo que busca es precisamente eso. También en esta imposición de los referentes dogmáticos nos aparece también la necesidad de llevar a cabo proyectos de formación del clero. De esto hablaremos el próximo día, pero bueno, lo voy adelantando, ¿no? Es decir, es curioso, pero que en muchas, por ejemplo, en las zonas de frontera entre el mundo católico y el protestante, en donde a veces se recupera territorio para la Iglesia Católica a través de la guerra, eso va a ser así, se van a fundar un número muy significativo de universidades. Es decir, la educación como instrumento básico para la formación de un clero eficaz, de un clero que esté preparado precisamente para la misión que tiene que desarrollar, la misión pastoral que tiene que desarrollar. Y hay otro aspecto también muy interesante aquí, que es la aparición de los seminarios, la erupción del seminario. Seminario como centro de formación específico para el clero. Digamos, bueno, ya existen las universidades, es verdad, pero ¿qué diferencia hay entre una universidad y un seminario? Bueno, los seminarios suelen estar vinculados, sus planes de estudios, a las universidades, ¿no? Pero digamos que lo que ofrecía el seminario, el valor que ofrecía el seminario con respecto a la universidad es que, mientras que la universidad, como todos sabemos, corrompe las costumbres, los estudiantes, bueno, pues podían tener una vida relajada, eh, poco controlada, lo cual pues generaba problemas en lo moral. El seminario es un centro específico para la formación del clero y para también la imposición de una disciplina clara. El clérigo no solo aprende allí las bases de sus funciones después de su ministerio en lo doctrinal, sino que además aprende a obedecer, aprende a levantarse a una hora determinada, aprende a tener un horario fijado, aprende a tener una estructura y por tanto depender de una serie de autoridades que están por encima, el rector, los catedráticos, etcétera. Y eso es un elemento importante, disciplina. El clero no solo necesita formación, que también, porque digamos venimos de una época en donde un número importante de clérigos adolecían de una formación religiosa intelectual, digamos, importante, sino que también necesita disciplina, obediencia. Y ahí está, por tanto, la importancia de los seminarios. O también los sistemas de vigilancia y de inspección que veremos también otros días. Las llamadas visitas pastorales, poco eufemísticamente, porque al fin y al cabo es una inspección pura y dura, ¿no? Es la vigilancia de qué sucede parroquia a parroquia, la obligación que tiene el obispo, o si no, un delegado suyo, de supervisar la vida religiosa y moral también de cada uno de las parroquias que componen su diócesis. Y eso es importantísimo. Por cierto, las visitas pastorales, lo veremos, nos dan unas fuentes de información maravillosas para el historiador, precisamente porque nos ofrecen una visión o una fotografía de la realidad, no solo religiosa, sino moral, la vida cotidiana de los hombres y mujeres del momento.
Pero además de las visitas pastorales, tenemos las visitas ad limina, es decir, la interlocución directa entre los obispos y el papado a través de esos informes que tiene que transmitir o que tiene que enviar y a veces presentar públicamente, digamos, presentar personalmente el obispo ante la corte pontificia. Sin olvidarnos otro aspecto importante, que son las órdenes religiosas. Evidentemente, las órdenes religiosas despreciadas, incluso eliminadas en el mundo protestante, son un instrumento vital para el proceso de reforma que se lleva a cabo en el mundo católico a partir de Trento en adelante. Algunas, bueno, no es exactamente una orden, pero vamos a llamarla así, partiendo de los jesuitas, por ejemplo, pero siguiendo, evidentemente, con las propias órdenes mendicantes, ¿no? Franciscanos, dominicos, dentro del franciscanismo, que hay muchas ramas, los capuchinos van a jugar un papel fundamental, por ejemplo, en los procesos, en las llamadas misiones populares que se desarrollan en Europa en la época, igual que los jesuitas. Bueno, esto es una presentación de cosas que veremos. Quiero decir que podremos desarrollar otro día, pero juega un papel importante, ¿no? Porque esta imposición de los referentes dogmáticos, esta reorganización que vive la Iglesia a partir de Trento, eh, entiende o nos ayuda a entender después las claves del éxito cuando lo consigue. Hay que decir que en ciertas líneas, desde luego, el éxito va a ser evidente. Y por último, tenemos también la difusión del dogma. Una vez que el dogma, una vez que los principios están ya consolidados, una vez que se ha rearmado la estructura eclesial para poder transmitir esas ideas o esos dogmas, esos principios religiosos y también morales, falta la difusión. Y aquí, por ejemplo, la imprenta juega un papel importante. Muchos historiadores señalan, bueno, ¿qué sería de Lutero sin la imprenta? ¿Qué hubiera pasado? No lo sé, pero desde luego la imprenta es un instrumento de difusión de las ideas muy poderoso. Y de la misma manera que los protestantes lo utilizan muy eficazmente en un primer momento, hay que decir que los católicos también lo van a hacer. Van a utilizar la imprenta para sus propios fines, publicando, por ejemplo, los famosos catecismos, el Ripalda, el Astete, que jugaba un papel fundamental para la propia, digamos, catequización de las clases populares, la publicación de sermonarios, la publicación de representaciones teatrales, autosacramentales, de textos edificantes, de vidas de santos, hagiografías, que juegan un papel también importante, digamos, en la proliferación o la demanda que existe de este tipo de publicaciones en la época moderna. Yo suelo decir, cuando uno trabaja sobre historia del libro, que, claro, nosotros nos quedamos leyendo, bueno, pues en el siglo XVIII, ¿cuántos españoles leían a Montesquieu o a Voltaire? Pues unos cuantos, pero no muchos. Lo que sí se puede decir cuando uno analiza las bibliotecas es que los bestsellers de la época eran las vidas de santos, fundamentalmente, las hagiografías, ¿no? Que era auténtica pasión, ¿no? Por parte de muchos lectores ávidos, precisamente. Además de todo esto, evidentemente el arte. El arte juega un papel importante. Retablos, imágenes, pinturas, nos están también hablando de este proceso de confesionalización. La confesionalización de la lengua, es decir, fomentar la aparición de nombres propios asignados desde el bautismo, que traen consigo también la protección de ese santo, ¿no? Cuando un testador normalmente escribe un testamento o firma un testamento en la época moderna, suele acordarse siempre del santo de su nombre, porque es un santo protector. Además del ángel de la guarda, a los hombres y mujeres del momento claman por la protección de su santo o su advocación mariana, si es el caso, ¿no? Eh, Esto, digamos, sería el lado positivo, es decir, el desarrollo de una actividad pastoral intensa a través de la imprenta, a través de la música, a través del arte, evidentemente, pero también es importante entender que aquí juega un papel importante la coacción, la vigilancia e incluso la persecución de aquellos comportamientos que se consideran impropios, ya sea desde un punto de vista moral, ya sea desde un punto de vista doctrinal. Y ahí quizás uno se acuerda sobre todo del Santo Oficio, de la Inquisición, pero eso es el último estadio de vigilancia.
Las propias visitas pastorales de las que hablábamos antes juegan un papel importante. Los tribunales diocesanos, los llamados provisoratos, juegan un papel importante. La propia actividad del cura párroco, la vigilancia del cura párroco en cada una de sus circunscripciones, de sus parroquias, juega un papel importante. Es decir, la coacción, la persecución de esas muestras, digamos, de transgresión es complementaria a toda esa labor pastoral que se va a realizar. Bueno, para ir terminando, porque no quiero tampoco aburrir. Eh, el, si, dicho todo esto, analizando este proceso que se llama de confesionalización, que como digo es paralelo al mundo protestante o al mundo católico, desde luego el primer paso para el proceso de confesionalización en el mundo católico es el propio Concilio de Trento. ¿Eh? La clarificación del dogma que se lleva a cabo en el Concilio de Trento, un concilio que tiene pues idas y venidas, que tiene sesiones que se cierran un poco en falso, en gran medida porque el concilio es un acontecimiento en donde juegan o participan muchísimos factores para que, digamos, pueda salir adelante. Factores de tipo político, factores de tipo religioso, evidentemente, pero esos elementos están presentes. Por ejemplo, el concilio tarda en iniciarse precisamente por la pugna entre el emperador Carlos y el Papa por decir dónde se va a celebrar. El emperador lo quiere que sea en una ciudad del imperio. El Papa no está muy por la labor. Al final se consigue la solución, eh, podríamos decir, intermedia de Trento, que, digamos, es y no es. Es una ciudad dentro del imperio, pero digamos que está en el límite con Italia, ¿no? El concilio también peligra en determinados momentos su éxito porque en un primer momento se plantea la necesidad de si tienen que participar esos protestantes, esos protestantes que han, digamos, que están caminando hacia la ruptura o no. Eh, si tienen que participar activamente los obispos de todos los reinos católicos, esto genera también tensiones entre los diferentes poderes, sobre todo los reyes de España y los reyes de Francia, que muchas veces quieren interferir, quieren controlar el concilio y se enfrentan también en otras ocasiones con el propio papado, que también lo intenta. Es decir, las tensiones geopolíticas están presentes en el concilio y esto pues tiene evidentemente consecuencias. Cuando uno habla del Concilio de Trento, suele aparecer el término contrarreforma. Y la verdad es que ese término no hace justicia al proceso reformista vivido por la Iglesia Católica a partir de ese momento. Es un término que se utilizaba por la historiografía liberal alemana del siglo XIX y que tiene una evidente connotación peyorativa, ¿no? Es decir, eh, digamos que desde esa perspectiva es una contrarreforma, es una reacción ultraconservadora frente a la reforma luterana, ¿no? Esa sería más o menos explicado la razón de la erupción de ese término. Y hoy parece, evidentemente, que eso no es exactamente así. Pensar que Trento es exclusivamente eso, una reacción hacia el protestantismo frente al protestantismo, es un evidente error. Primero, porque ya hemos visto o intentado explicar, no sé si con mayor o menor fortuna, que la línea reformista dentro de la Iglesia ya existía antes de Lutero, que la demanda de una reforma ya existía antes de Lutero, que incluso en algunos países, como el caso de Castilla y Aragón, incluso se habían llevado a cabo ya medidas reformistas interesantes. Parece, por tanto, digamos que esta simplificación o esa visión tan negativa de Trento no tiene razón de ser. De hecho, parafraseando a Paulo Prodi, por ejemplo, Trento casi es un cambio de paradigma para la Iglesia que va a mantenerse hasta el Concilio Vaticano II. Es decir, es el gran concilio de la Edad Moderna y que va a tener una vigencia realmente importante. Posiblemente una de las razones que ha conducido a ese error de concepción de identificar la Reforma Católica con una especie de contrarreforma ultraconservadora, está relacionada por que los historiadores en un primer momento se fijaron sobre todo en las conductas más militantes. Evidentemente, estamos en una sociedad intolerante. Obviamente que existió hostilidad,
entre la Iglesia católica y los protestantes, pero no menos entre los protestantes y la Iglesia católica. Es decir, estamos en una sociedad en donde la intolerancia, en donde la violencia está presente. Y eso no lo podemos descartar, no lo podemos eliminar. Y no solo se articuló en el mundo católico una especie de instrumentos de vigilancia, como por ejemplo el Santo Oficio, la Inquisición, ¿no? Sino que también en el mundo protestante el miedo a la libertad de pensamiento les llevó también al control, muchas veces, de las publicaciones de los libros y a la persecución. Y a veces nos olvidamos de que hay una dimensión menos vistosa, pero no por ello no menos decisiva, que esta conducta militante de algunos miembros de la Iglesia. Eh, por ejemplo, la corriente de interiorización religiosa en el mundo católico, iniciada por la devotio moderna, sigue teniendo una amplia vigencia en el siglo XVI y después del Concilio de Trento. Pensemos en Santa Teresa de Jesús, pensemos en San Juan de la Cruz, pensemos en el propio San Ignacio de Loyola, que derivan muchas veces de sus obras y sus enseñanzas precisamente de la meditación de Cristo, perdón, de la imitación de Cristo de Kempis de la que hablábamos antes. O pensemos, por ejemplo, en Fray Luis de Granada y la oración y la meditación, esa obra de este dominico que entre 1545 y 1680 tuvo nada menos que 125 reediciones. Es decir, esa corriente está presente y es una corriente interiorista, es una corriente que a veces tiene problemas con el Santo Oficio, precisamente porque, digamos, se mueve en unos límites complejos y a veces pues que generan cierta desconfianza por parte de las autoridades. Pero lo que no hay duda es que Trento está buscando de una manera seria la regeneración de la Iglesia a través de diferentes mecanismos. Evidentemente, una de las cosas que hace Trento es, bueno, aquí no voy a mencionar, no voy a desarrollar todo esto, pero aquí vienen un poco los inicios, ¿no?, del proceso. Pero decía, con Trento no solo se está buscando primero la reafirmación dogmática, sino que también se busca una reforma de la Iglesia en general y por tanto también de la sociedad. Dado que estamos en una sociedad sacralizada, no se puede separar lo sacro de lo profano. Y eso es así. Bueno, hasta aquí también una pequeña anécdota. El iniciador del concilio, Pablo III, Pablo III, es curioso porque era un papa, digamos, que tenía todas las papeletas para no ser un reformador. Ahí lo tenemos con dos de sus nietos, ¿no? En fin, quiero decir que no era un personaje con una vida muy edificante, pero lo cierto es que más obligado por las circunstancias que por otras cosas, eh, el Papa Pablo III, que era de la familia de los Farnese, una familia importante italiana, acabará abriendo el paso hacia ese proceso reformador que después va a tener una larga vigencia. Bueno, de esto ya he hablado, o sea que tampoco voy a mencionarlo. Simplemente que digamos que el concilio estuvo en momentos a punto de naufragar. A punto de naufragar por las tensiones internas, por las diferencias que existían dentro de la propia Iglesia, por las presiones políticas que existían. Pero lo interesante es que al final no lo va a hacer. Y los tres objetivos básicos que planteaba la Reforma Católica y el Concilio de Trento y que aparecen precisamente en su sesión inaugural, son estos tres que aparecen aquí. La extirpación de las herejías, es decir, la persecución, la eliminación de cualquier divergencia religiosa. Es decir, que en el mundo católico no debe existir, no debe haber ni luteranos, ni calvinistas, en fin, hay que eliminarlos por las buenas, a través, digamos, de la doctrina, o por las malas, si es necesario. El segundo aspecto, la paz de la Iglesia de Roma, es decir, la reorganización de la Iglesia y la pacificación de una Iglesia que se encontraba en una situación ciertamente caótica. Y la tercera, que es lo que más nos interesa a nosotros y de lo que hablaremos el próximo día, la reforma del clero y del pueblo cristiano. Trento quiere reformar el clero, pero también quiere reformar el pueblo. Y eso es
realmente interesante del Concilio de Trento para un historiador. Porque evidentemente, para los expertos en historia de la Iglesia, tenemos aquí importantes ejemplos aquí en el auditorio. Para la historia de la Iglesia, evidentemente que es muy interesante analizar Trento desde una perspectiva doctrinal, interna, de la reorganización interna. Pero para un historiador, por ejemplo, de historia social, de historia de las mentalidades, lo que también es sumamente interesante es ver cómo Trento influye en la vida cotidiana de los hombres y mujeres, en la manera de entender la vida y la muerte, en la manera de vivir el día a día. Cuando mis abuelos se juntaban por la noche a rezar el rosario, ¿eh? Como habían hecho sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos, son una consecuencia precisamente de este proceso que se inicia en el Concilio de Trento. Es decir, muchas de las devociones, muchas de las prácticas religiosas, muchas de las interpretaciones vitales emanan precisamente de la Reforma Tridentina. Evidentemente, no todo va a ser éxito, no todo va a ser eh, incluso un éxito conseguido por la vía pacífica, por la vía doctrinal y la vía pastoral. También va a haber fracasos, va a haber muestras de resistencia y va a haber violencia, evidentemente. Pero de todas formas, no menos, como digo, que lo que podíamos encontrarnos en los procesos reformistas que se están viviendo en el norte de Europa en este periodo. Estamos en una sociedad, vuelvo a repetir, violenta. Esto no quiere decir que esté justificando la Inquisición, por Dios. Se entiende que no. Lo que quiero decir es que intento entender por qué existían estos mecanismos de vigilancia. ¿Mm? Evidentemente. Y nada más, muchas gracias. Quedo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta, alguna cuestión que se quiera debatir. Muchas gracias, Alfredo. Excelente exposición, muy clara. Creo que nos ha permitido entrar así de lleno a lo que podemos profundizar como la experiencia, el hecho de la confesionalización en todas estas variables, ¿no? Bueno, yo desde América, desde Argentina, estoy pensando en la extirpación de idolatrías, en el proceso de Claro. conquista y de evangelización, en lo que ha significado la aplicación de Trento en un espacio como el americano donde no había protestantes. Entonces, bueno, muchas cosas para pensar de estos procesos de disciplinamiento, de búsqueda de homogeneidad, bueno, de lo que era la comprensión para el siglo XVI de este otro mundo desconocido que por lo tanto era amenazante también, la necesidad de extirpar cualquier rasgo de religiosidad que no era el conocido, ¿no? El español y el, y el comprendido como el correcto, ¿no? Pero bueno, eso me imagino que lo trataremos o lo podemos conversar al final del curso, pero sí, es lo que uno desde este espacio americano piensa siempre, ¿no? Eh, cómo se aplica Trento en la vida cotidiana del español conquistador, del misionero que se encuentra con devociones indígenas, ¿no? Eh, bueno, nada, digo para tirar, ¿cómo se dice?, la primera carne al asador, así que los que quieran preguntar, comentar, está abierto, tomen el micrófono y conversamos. Cintia, perdona, ya que has comentado esta cuestión, es una cosa que se me había olvidado, pero que es muy interesante lo que has señalado, porque evidentemente estas muestras de idolatría o de paganismo nos las encontramos también en Europa, ¿no? Cuando dicen los reformadores, hay que, no solo hay que ir a las Indias, es que también nos encontramos que las Indias de Europa, ¿no? Aquí también hay sitios, hay espacios en donde el paganismo campa por sus anchas y hay que llevar a cabo un proceso de evangelización casi desde cero, dicen, ¿no? Entonces, muchas veces los métodos que usan los misioneros, pues en el Perú, o en La Plata o en Nueva España, los están aplicando, por ejemplo, en las zonas de montaña de Asturias, de Galicia, en el caso español o en el País Vasco, ¿no? Lo mismo, Mm. los mismos métodos. Y la idea del bárbaro
o de la existencia de individuos, eso, de bárbaros, digamos, semihumanos, vamos a decirlo así, porque no han entrado aún ¿no? A conocer las verdades de la fe, pues lleva también a desarrollar esas políticas aquí que son muy interesantes, ¿no? Claro. De la misma manera que el aprendizaje de las lenguas indígenas muchas veces está relacionado con los diccionarios de los evangelizadores. Algunas de las primeras diccionarios, por ejemplo, del vasco, del catalán, en el caso español, también están relacionados con los evangelizadores, perdón, con los misioneros que tienen que transmitir un mensaje y tienen que aprender la lengua del vulgo, que no es Claro. la suya. Así es. Azucena había levantado la mano, creo, Azucena, y después Alejandro Alvarado. No sé Buenas tardes. si puedes levantar la Buenas voz, tardes. Azucena, no se te escucha. Hola, hola, ¿Sí? ¿se me escucha? Un poco más fuerte. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, un poquito, sí. El Concilio de Trento se podría entender como una manifestación de la situación que vive Europa en ese momento, no solamente bueno, religiosa, política, económica. No olvidemos que la Iglesia está totalmente pegada al poder, está al lado del poder. El ver que aparece otro movimiento, entre comillas, religioso, en el que lo apoyan muchos príncipes alemanes, belgas, lo pueden ver como un peligro también para su hegemonía. Perderían poder también. Entonces, es un, digamos, como un revulsivo que les hace un poco reaccionar, decir, ojo, podemos perder poder y necesitamos hacer algo para intentar cambiar esta situación. Azucena, me alegro de verte, por cierto. Eh, Igualmente, eh, Es que Azucena es alumna mía, que la hemos tenido en León, en el curso, en el semestre primero. Eh, a ver, es que no te entendía al principio. ¿Quieres decir que si la Iglesia se siente amenazada? ¿Querías decir? sí, también, o sea, el concilio puede ser una manifestación de cómo está Europa en aquel momento y es, digamos, un revulsivo el que aparece, digamos, entre comillas, no una nueva religión, pero es otro brazo de la religión cristiana que va cogiendo auge y fuerza en unos países también que son importantes en Europa, como son Alemania, Bélgica. Lo pueden ver como un revulsivo también. Claro, Podría ser como... sí, en cierta medida el concilio es eso, ¿no? Es decir, la reforma católica lo que busca es un poco reformar y reorganizar y relanzar una situación que era una situación de crisis, ¿no? Que viene del mundo bajo medieval. Digamos que podríamos decir que la Iglesia bajo medieval no fue capaz de hacer frente a la crisis, que era una crisis generalizada, no solo de la Iglesia, ¿no? Pero que frente a esa crisis necesitaba pues rearmarse, reorganizarse y el Concilio de Trento es en buena medida eso, ¿no? Eh, digamos, ¿cómo decirlo? Puesta, puesta a punto de una iglesia que necesitaba llevar a cabo un proceso de reforma profundo, ¿no? Como decían los reformadores del 15, la iglesia tenía que reformarse in capite et in membris, ¿no? Es decir, para entendernos así en castizo de la cabeza a los pies, ¿no? Pues eso, hay que hacer una reforma profunda. Por otro lado, también no debemos olvidar que la Iglesia mm, no hay enfrentamiento entre el poder político y el poder religioso. Hay una alianza. La Iglesia queda sometida al poder político a través del monarca, ciertamente, pero por otro lado tiene el monopolio. Después, tiene el monopolio, digamos, espiritual de las almas, ¿no? Es decir, su sumisión al poder regio tiene como contrapartida el hecho de que el poder regio va a defender el monopolio de la Iglesia frente a la aparición de otros movimientos religiosos, de minorías que pudiesen cuestionar esa autoridad de la Iglesia. Todos salen ganando, podríamos decirlo así. Bien. Alejandro, habías levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes. Perdón, yo ingresé un poco tarde y entonces justo fue el momento de la confesionalización del Estado. Entonces un poco la pregunta era si esa, podemos decir que es una inspiración imperial del Imperio Romano, por ejemplo. Y A la ver, segunda perdón. pregunta, sí.
Sigue, sigue. Y la segunda era esto de clarificar un poco más el concepto de confesionalización de la lengua. Bien. Perdón, la alergia no. La alergia acaba conmigo. Bueno, vamos a hacer. Eh, a ver, el concepto de confesionalización, como decía, está vinculado directamente al poder político, ciertamente. Mm, sí, podríamos decir que desde un punto de vista, Alejandro, histórico, evidentemente el Imperio Romano en un determinado momento, a tipos de Teodosio, ya identifica o intenta imbricar precisamente poder político y poder religioso. Y es un antecedente muy interesante que señalas tú y que está ahí, que es, está presente, ¿no? Digamos que lo que intentaría hacer en su momento Carlos V como heredero, entre comillas, del imperio, del viejo imperio romano, era intentar acometer precisamente lo mismo, con poco éxito, con mucho éxito en los territorios ibéricos, en Italia, ¿m? Con poco éxito en Alemania. De hecho, estamos, entre comillas, acostumbrados a que un rey abdique o un papa abdique, pero en la época no lo era, no era nada común y Carlos nada menos que abdica. Digamos que llega un momento en el que dice, esto no he sido capaz, ¿no? No he sido capaz de cumplir con los objetivos que yo, como máxima autoridad política del mundo cristiano, no he sido capaz de evitar la ruptura de la Iglesia. Eso fue un trauma absoluto para él. Y se mete, se hace, entre comillas, no es que se haga fraile, porque no era exactamente así, pero se retira a un monasterio, al monasterio de Yuste, un pequeño monasterio en Extremadura, y allí pasa sus últimos años de vida. Pero perfecto, perfecto, lo que dice sobre la identificación con el mundo romano, evidentemente que está ahí. Con respecto a la confesionalización de la lengua, bueno, en cierta medida estoy siguiendo en esto los postulados de María Luisa Candao, que es una historiadora que ha trabajado mucho sobre estas cuestiones, en el caso español, y ella lo que viene a decir es esa identificación, digamos, en este caso, de lo sacro a través del lenguaje, es decir, de los santos, de los nombres, que tienen un significado más allá del nombre propiamente dicho, ¿no? Sino que están identificados o relacionados precisamente con lo divino, con lo sagrado. En cierta medida es lo que señalaba antes cuando decía que cuando unos padres eligen el nombre a un hijo, o varios nombres, están ligando a ese niño o a esa niña con un santo o una santa, con la protección de ese santo y esa santa. Y tiene un significado más allá. Hoy en día no, ¿no? Hoy en día, pues no, pues uno pone el nombre que buenamente quiere, bueno, en general, buenamente quiere. Pero en la época tenía un significado religioso profundo. Y cuando uno va, eso, a los testamentos, es que eh, uno desarrolla, por ejemplo, lo que se llama la investigación, actitudes ante la muerte, ¿no? Que es analizar los testamentos de la Edad Moderna, cientos de testamentos y ver cómo reaccionan esos testadores ante el fenómeno de la muerte, ¿no? Porque ahí queda reflejado. Y todos, es que es muy difícil que no haya un individuo que no se acuerde de su santo. Oiga, pues yo quiero, por favor, me pongo en carrera de salvación y pido la intercesión, intermediación del santo de mi nombre y de mi ángel de la guarda. Y luego, pues de otros santos, los que tenga. Entonces va un poco por ahí la línea. Claro, ok, muchas gracias. E interesantísimo la mención esta de la importancia de la imprenta, ¿no? Que fue Ah, sin duda como, bueno, el WhatsApp o el Internet de aquella época, porque, claro, es, fue claramente el canal de difusión de ideas, sin duda. es que la comparación que haces es muy acertada, porque es verdad. Yo se lo digo a los alumnos, es decir, el Internet del siglo XV-XVI es la imprenta, y la imprenta trae consigo una difusión de las ideas, bueno, una potenciación y una circulación de las ideas mucho mayor que las que había antes. Y en gran medida el éxito del protestantismo y de Lutero, no exclusivamente, pero viene dado por esto, viene dado por la imprenta, que él sabe utilizarla de una manera muy inteligente, no solo con los textos, sino también con los grabados. La imagen, pues de poner al Papa corrupto, devorado por el demonio, por unas fauces, tal, es muy ilustrativa para la gente que quiere, que lee esos libros. Obviamente los católicos van a hacer lo propio.
no se van a quedar atrás. La batalla de la imprenta va a estar ahí presente, desde luego. Y la censura. Claro, en el momento que aparece la imprenta, aparecen también los mecanismos que intentan regular esa difusión de las ideas. Oiga, ¿qué ideas valen y qué no? Y hay que crear un listado de libros prohibidos, de expurgos, etcétera, para evitar que se generalicen, ¿no? Sí, es como un marketing cultural, ¿no? Ahí, claramente. Y un combate Claro, cultural, claro. Muy fuerte. efectivamente, Muchísimas efectivamente. gracias, muy interesante. Nada. Víctor, ¿has levantado la mano? Hola, sí, muchas gracias por el curso. Me parece súper interesante. Tengo muchísimas cosas que comentar, pero me voy a quedar con dos solamente. Y que era justo lo que se señalaba al principio de la ronda de preguntas con Cintia. Me vino a la cabeza lo primero, fue las visitas de idolatría, ¿no? O sea, me parece que el concepto de idolatría juega un papel súper interesante, fundamental en Europa primero, en este proceso de reforma y contrarreforma, porque se acusa a los católicos de ser idólatras, los católicos se defienden, pero como toda esta parte de reconceptualización recae firmemente en América, ¿no? Me parece que es un concepto que requiere una revisión mucho más profunda de la historiografía americana, porque se habla mucho de idolatría, pero me parece que se han hecho pocos estudios sobre la definición del concepto. Entonces, no sé si Alfredo tendrá como algún comentario de cómo ve, por ejemplo, el uso del concepto de idolatría en Europa y su diferencia con lo que sucede en América. Eso por un lado. Por otro, lo de el asunto de los provisoratos, por ejemplo, ¿no? Como los indios americanos en un primer momento son juzgados por estas primeras inquisiciones, por esta inquisición monástica, por esta inquisición apostólica, y luego a partir de la creación del Santo Oficio de la Inquisición, se dejan fuera, ¿no? Dicen ya que no sean juzgados por este tribunal, que los provisoratos sean quienes atiendan. ¿Cuál es la diferencia en Europa? ¿Qué público quedaba reservado para los provisoratos en Europa? Bueno, con esas dos me quedo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a empezar por lo de los provisoriatos porque si no se me olvida. A ver, en el caso español, y pasa un poco también en el caso portugués, digamos que el Santo Oficio se reserva a los casos más graves, casos verdaderamente graves, casos de herejía o casos de comportamientos sexuales, pues que no, digamos, considerados graves, pues muy graves, pues la sodomía, por ejemplo, y cuestiones de este tipo. Eh, en las cuestiones, digamos, de menor enjundia, de menor importancia, actúan directamente los tribunales eclesiásticos diocesanos, los provisoratos. Digamos que se va creando una especie de círculo, decía algún historiador que es muy interesante, digamos, partiendo de la base, por un lado, primero del sacramento de la confesión, de la penitencia, como primer círculo de vigilancia, al que le seguía después las visitas, ¿no? Como segundo círculo. Yo quería explicarlo esto otro día, pero ya aprovecho. Las visitas. Después pasaría ya a la acción judicial propiamente dicha, que serían los provisoratos, y en los casos más extremos y más graves, eh, pues el Santo Oficio, ¿no? Que actúa en casos, como digo ya, de cierta gravedad. Em, bueno, habría que decir que en el caso portugués hay algún matiz, porque em, en el caso portugués espero poder traerlo otro día. Y pasa lo mismo en el caso brasileño, o sea, porque se exporta, digamos, el modelo para Brasil. En las visitas pastorales, o el visitador tiene funciones judiciales también. En el caso del mundo católico, desconozco qué pasa en el mundo americano, he de decirlo, hombre, entiendo que yo creo que ustedes son los que me tienen que aleccionar a mí de ese caso, porque no he estudiado el caso americano, ¿no? Pero en el caso portugués, digamos que, o el caso castellano, perdón, la visita tiene unas funciones de vigilancia, de corrección, pero limitadas. En el caso portugués, digamos que el visitador tiene funciones de capacidad de juzgar y de multar. eh, y además hay un aspecto muy interesante que es la delación, es decir, que por sorteo se cogen una serie de vecinos de la parroquia para que acusen a sus propios vecinos de qué pecados tienen, ¿no?
¿O qué comportamientos tienen? Lo cual es maravilloso para un historiador. Hombre, para los vecinos no, entiendo que no lo era, pero para un historiador es maravilloso porque nos deja una información riquísima sobre las transgresiones que existían en aquellos tiempos, ya sean de tipo religioso, ya sean de tipo moral. Con respecto a la idolatría, evidentemente, pues sí, como repito, yo en el caso americano no me atrevería a dar ninguna lección porque me queda lejos. No sé si quizás podría aquí hablar Cintia mejor que yo, pero sí que es verdad que efectivamente, como decías, los protestantes acusan a los católicos de idólatras, también los musulmanes, curiosamente. Cuando miran la documentación de los turcos o de los berberiscos, o incluso de los musulmanes de la época medieval, en el mundo medieval español, generalmente se refieren a los cristianos como los idólatras. ¿Eh? Eso es cierto. En el caso específico de cuando los visitadores católicos acuden o llevan a cabo el proceso de reforma y de disciplinamiento en los territorios peninsulares, los casos de idolatría son muy limitados, son muy, muy limitados. Se habla más bien de paganismo, es un término que se utiliza mucho. De hecho, la lucha contra el paganismo em, es común al mundo católico y al mundo protestante. Es decir, cuando los reformadores protestantes acometen también su labor de reforma en el norte de Europa, hablan sobre todo de la lucha contra la Europa pagana. Es decir, acabar con el paganismo, acabar con muestras precristianas que pueden estar presentes, pero se están refiriendo sobre todo más a la hechicería, brujería y este tipo de prácticas, aunque también puede haber ejemplos de idolatría, pero no son muy abundantes, ¿no? No sé si Cintia quiere decir algo. Bueno, seguramente después podemos... ¿Puedo- ¿Ah? Perdón, Víctor. Perdón, es que quería, sí, quería decir algo más. Esto de las visitas, para el caso de Nueva España, por lo menos, sí tiene este carácter judicial. El Ah, mira. Concilio Tercero ya lo marca, lo establece como un asunto prioritario, de hecho, por la lejanía que hay Y, eh, y- en- y- y entre la, las. y en la documentación aparece Y reflejado, sí, los castigos y las penas y todo. claro, hay algunos archivos que son mucho más claros que otros, pero sí, sobre todo el siglo XVII es muy abundante para este caso. Pero entiendo que el asunto de las visitas tiene que ver más con impartición de justicia dura, como esta que decías, reservada para Inquisición. La cosa es que en América, bueno, por lo menos para el caso de Nueva España, que es lo que sí conozco, los provisoratos sí atienden cosas menores, pero en el caso de los indios específicamente, ahí sí ven cosas muy duras de repente, ¿no? O sea, lo que podría caer como Bueno, herejía, pero que no sí, sí. se, que no se estipula como herejía, porque el propio Concilio Tercero Provincial Mexicano, la herejía la asocia a la idolatría, entonces como que suaviza el concepto y también, por supuesto, los castigos, ¿no? O sea, las penas que imponen son mucho menores. O sea, el concilio, me parece que es un concilio muy, muy interesante, las resoluciones del concilio son muy interesantes, porque no dejan nada suelto. Entonces, uno de los detalles importantes es que dice, la primera pena, si es que hay un individuo idólatra, es hablar con él, decirle que no puede seguir haciendo esto, que reconduzca su vida, y si hay una reincidencia, entonces lo que vienen son azotes. Azotes como, porque además también lo declara, ¿no? O sea, el indio con su personalidad jurídica tiene esta idea de ser un niño, es un infante, entonces por lo tanto no tiene penas pecuniarias, sino penas físicas. No le quitan cosas porque ya de por sí no tiene cosas, no le cobran nada. Si va a la cárcel es por otra cosa, ¿no? Pero no por este tipo de delitos. Entonces, por eso preguntaba si existía como algún tipo de personas en Europa que tuvieran como estas características, que no, aunque fuera un crimen muy, muy grave, no llegaran a esta Inquisición y que se quedaran solo en provisorato. Pero, por ejemplo, la visita pastoral podía ejercer esas funciones de provisorato si es que en ese espacio donde se realizaba la visita
no había ningún juez que estuviera designado en ese momento para esa función. Bueno, nada más. No, muy interesante, Víctor. Pues fíjate, francamente, yo en el caso de la documentación de las visitas pastorales, en el caso español, son mucho más escuetas y no aparecen esas referencias de una manera tan clara. Evidentemente los casos de idolatría eran, como digo, muy limitados y quedarían en manos del Santo Oficio, desde luego. No es el mismo, no es el mismo caso, evidentemente, porque la realidad, pues eso, del caso de Nueva España era distinta, ¿no? Y sobre todo la vigilancia precisamente a esos grupos. Eh, de la misma manera que me llama la atención, por ejemplo, salvando las distancias, cuando yo he trabajado sobre la Orden Tercera Franciscana, ¿no? Observar cómo, por ejemplo, en el mundo colonial, la tercera, hay fraternidades exclusivas. No sé si en el caso mexicano, pero sí que me lo he encontrado, por ejemplo, en el caso filipino. Fraternidades exclusivas para filipinos y otras para españoles, es decir, que no se mezclaban. No sé si en el caso mexicano pasaba lo mismo, pero o en el caso brasileño también. Los esclavos estaban por un lado, y mulatos por un lado y los europeos por otro. Sí, de hecho había Y cofradías para naturales y cofradías para españoles, estaban bien, también había, por ejemplo, para negros, depende Claro. bueno, según las castas y los Bueno, estamentos. es que la realidad es muy distinta desde el punto de vista de la configuración Exacto. social del territorio, claro. Por eso es muy Había, interesante. había levantado la mano Mimi Anciolillo. Sí, sí, buenas tardes, excelente la clase. ¿Eh? No, es imposible, a mí me pasa lo de Cintia. Escucharlo hablar, además de asombrada, me encantó, viene el ejemplo americano, ¿no? No lo puedo evitar. Este, estaba pensando qué complejo que debió haber sido, porque en el mundo europeo la iglesia está metida en un contexto y en un sociopolítico que no, los entienden todos de una manera u otra, se entiende, porque hay sentido de pertenencia. Pero en América, donde el español llega, quiere imponer, no, sí, imponer el catolicismo en una persona que no lo entiende, no le, la imprenta no le sirve para nada porque ni el WhatsApp, ni la imprenta, ni nada, porque es imposible entenderlo. Digo, así como logró cosas maravillosas el catolicismo, porque en definitiva el catolicismo lo que intenta, en mi modesta opinión, y lo que investigué y leí, es la unión. La religión une, y además de unir, logra eso, el sentido de pertenencia. Pero qué difícil debió haber sido en América, ¿no? Bueno, nada, que lo iba escuchando maravillada porque me encantó, pero no podía como Cintia olvidar el proceso americano, ¿no? Muchas gracias porque fue maravilloso. Y esto era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Mimi. Mira, yo me parece interesante porque confieso mi ignorancia sobre el caso americano, ¿no? Y creo que este tipo de cursos o de encuentros es muy interesante para marcar o para medir, para, digamos, contraponer las experiencias investigadoras de un lado y otro del océano, buscar nexos en común, buscar las diferencias también que existen, evidentemente, ¿no? Bueno, yo pues estoy encantado porque estoy aprendiendo muchas cosas y Y me yo creo interesa también muchísimo. que escuchándote pensaba, es una sociedad violenta, claro, el concepto de tolerancia no existía como lo entendemos. Entonces, claro, matar al idólatra, quemar vivo a un indígena o a uno que se lo considera hereje, eh, para nosotros es una aberración. Ahora, como el concepto de tolerancia no estaba como impregnando en la cultura del momento, eliminar, eliminar a este enemigo, esta amenaza, era la consecuencia de esta no conceptualización de la posibilidad de la tolerancia, ¿no? Yo pensando para el siglo XIII en esta
quema viva de los que eran considerados herejes, lo que significó la cruzada contra los albigenses, qué sé yo, por decir ejemplos previos de intolerancia. Eh, sí, son cosas que para nosotros son muy difíciles de comprender, pero claro, en la mentalidad de la época, en una sociedad donde la tolerancia no era posible de comprender, la guerra y la muerte era la solución. Efectivamente, ¿no? Es así, es Bueno, decir, perdón, eso es la historia, ¿no? Eso es la mentalidad del historiador, tiene que recrear el momento y comprender el contexto. Si no, yo tuve un profesor que me decía, las mujeres, hace 1000 años, antes de la reivindicación de las mujeres, que me decía, las mujeres no tienen que estudiar historia porque van a sufrir, van a llorar. Ah, y ahora, hablando de las mujeres, está, que no es historiadora, no sé, Alfredo, si usted la conoce, pero terminé de leer a Sandra Ferrer, que es licenciada en periodismo, Las mujeres silenciadas en la Edad Media, y cómo fueron las mujeres importantes en la difusión de la historia de los santos, de las enseñanzas de la religión. Bueno, tuvimos un papel bastante importante, en la Edad Media. bueno, en la Edad Media y en todas las épocas. Afortunadamente ahora hay pues, una justa recuperación de la memoria de la mujer y de la presencia de la mujer en la historia. Hay una cosa, mira, con respecto a una cosa parece que muy banal, pero que marca un poco lo que señalas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de historia de la religiosidad, eh, las advocaciones religiosas. Pues ahora se separa santos y santas, por ejemplo. A mí me parece muy interesante. Es decir, antes se juntaba todo y dice, no, ¿y cuántas santas hay con respecto a los santos? Por ejemplo, en las cofradías. ¿Cuántas cofradías de santas hay? ¿Y cuáles son las santas más? No sé. Y eso es digamos eso, una cuestión banal, o si se quiere, con respecto a otras cuestiones. Pero desde luego la presencia de la mujer ha estado oculta en los estudios históricos, como si la mitad de la población no participara, ¿no? De los acontecimientos y de los procesos históricos, lo cual pues es un error enorme, Mm. enorme. Y además hay una cosa interesante, y yo no trabajo sobre historia de las mujeres, pero sí tengo compañeras aquí que sí que trabajan, y algunas colegas, y mi directora de tesis también trabaja sobre trabaja sobre estas cuestiones. La idea de esa mujer, de esas mujeres sumisas ante una realidad social, cultural, del pasado, no se refleja en la realidad cuando uno mira la documentación. Es decir, las mujeres muchas veces participaron activamente, incluso defendieron sus derechos, y a veces yendo a tribunales mm, con todas, digamos, con toda la fuerza, ¿no? Es decir, ahora que se está analizando, hay aquí unos compañeros de la Universidad de Valladolid que trabajan sobre la presencia de las mujeres en los pleitos y en los procesos judiciales en la época moderna, y nos encontramos con muchísimas sorpresas. Que las mujeres pleitean y las mujeres dicen, oiga, yo tengo unos derechos. No tengo los derechos que tienen hoy en día, pero yo sé cuáles son mis derechos. Es decir, y yo de ahí no me muevo. Es como cuando se llevan a cabo pues, los procesos, por ejemplo, de divorcios en la época moderna, procesos de divorcios semiplenos que se llaman. Las mujeres, por malos tratos, por causas de sevicia o malos tratamientos, como había en la época, que acuden a los tribunales eclesiásticos pidiendo la separación de su esposo. Mm. Son cosas que quedaban un poco al margen hace unos años, ¿no? Y que reflejan, digamos, esa presencia activa de las mujeres en la vida cotidiana y en en la participación en la vida política, social, cultural, evidentemente, de la época. Bien, para no alargar mucho el tiempo ahora, pero sí me parece algo que vos lo lanzaste en algún momento, Alfredo, que quizás lo podemos retomar el miércoles o la semana próxima, esta cuestión del capitalismo y su origen en el ámbito católico. He pensado mucho en el texto ese tan clásico de Jacques Le Goff sobre los inicios del purgatorio, ¿no? El nacimiento del purgatorio, o sea, cómo esta cuestión bueno, que quizás después Lutero reacciona a este comercio del capital de gracia, pero en el fondo la cuestión de monetarizar, ¿no? El acumular, como poner en un banco a intereses tus méritos para que te sirvan en la otra vida, ¿no? Creo que, bueno, me pareció que lo lanzaste muy claramente, ¿no? O sea, no se asocia quizás
por la expansión que tuvo el libro de Max Weber sobre el espíritu, el protestantismo y el espíritu del capitalismo, pero que en realidad los orígenes del mundo, digamos, de lo que es el precapitalismo para la Edad Media, es muy interesante, y por eso la teología católica que se consagra en Trento es una teología con términos capitales, de capitalismo, digamos, al hablar de las indulgencias, lo que vos podés comprar acá, que te sirve para más allá. Bueno, es como poner plata a interés, ¿no? Méritos a intereses, si se quiere. Pero me parece que la teología católica que se condensa en Trento, y que tiene ya desde el siglo XIII toda una raíz, es que es muy interesante porque es mentalidad capitalista aplicada a la teología de la gracia, ¿no? Sí, es así, tal cual, ¿no? Es así. Y yo me acuerdo cuando decía Carlos María Chipola, cuando hablaba de los orígenes del capitalismo en el mundo medieval, dice, claro, ahora los anglosajones, como cuando habla, dice, claro, un anglosajón ve a un capitalista genovés o florentino del siglo XIII o XIV y lo identifica casi como un ladrón, ¿no? Si fuera un anglosajón sería un emprendedor, ¿no? Pero desde la perspectiva anglosajona parece que esos primeros capitalistas italianos eran casi, pues eso, unos bandidos, ¿no? Entonces depende un poco de la perspectiva en la que se mire. Pero es verdad, y en el mundo todo lo que tiene que ver con el mundo del purgatorio y las indulgencias, esa contabilización, esa especie de obsesión por contabilizarlo, por intentar rentabilizar la inversión. Cuando uno va a los testamentos es lo que ve, ¿no? Es decir, es que yo voy a pagar 200 misas y además una mortaja de San Francisco, Santo Domingo, y además un lugar al lado del altar mayor para enterrarme, y además voy a repartir a los pobres tanto. Todo eso es, digamos, él está invirtiendo, digamos, su capital en la salvación del alma, ¿no? Qué mejor inversión, desde luego, ¿no? No, es muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, no sé si hay algunas otras preguntas. De todos modos, el miércoles también nos vemos a la misma hora y podemos seguir madurando todo lo que Alfredo nos ha compartido hoy. Y después la próxima semana. La idea es hacer bueno, 2 semanas así como condensadas, pero para, bueno, meternos de la mano de Alfredo en este gran tema de la confesionalización y el disciplinamiento. Y bueno, después iremos como hilando más fino en cada clase para ver esto, como dice Alfredo, en la vida cotidiana, cómo se concretiza todo esto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido un muy buen Cintia, comienzo del curso. Sí, Sofía. perdona. Eh, ¿cómo accedemos a la grabación? Sí, sí. Porque yo he Yo, podido participar en la primera parte y ya después en la otra no, yo y tengo muchísimo interés. en el chat he puesto mi correo electrónico, cfolker@, Sí, unsta.edu.ar. Ahí no sé si lo pueden ver, lo vuelvo a escribir. cfolker arroba, em, ay, no me sale la arroba ahora. Bueno, bueno, ya sabemos. no, ya está. A ver, ahí está de nuevo. Ahí está mi correo electrónico. Quienes necesiten certificado me tienen que enviar a ese correo los datos del nombre, sobre el nombre. Y también a todos los que me envíen su correo, yo les pongo el link de la clase que va a estar subida al canal de YouTube del Instituto Nuestro de la UNSTA. Y así lo puedan difundir. Y seguramente tendré algunas preguntas para Alfredo porque he tenido que interrumpir la clase, pero bueno, me ha parecido lo que he escuchado, me ha encantado. Así que bueno, Muy seguro bien. mandaré algunas preguntas. Gracias. Bueno, Alfredo, Sofía ha sido nuestro contacto, nuestra intermediaria. Ah, claro, sí, sí, Hola es Alfredo, verdad. mucho Oh, gusto. hola, ¿qué tal? Sofía está en Colombia y bueno, ella nos sugirió de organizar el curso, así que muchísimas gracias, Sofía. Gracias a Gracias, Sofía. ustedes y gracias a vos, Cintia. Y bueno, Alfredo, un placer escucharte. Te mandaré preguntas o consultas. Nada, Muy nada, bien, yo trabajaré duro con las preguntas y las respuestas. muy bien. Bueno, Nos vemos entonces el miércoles a las 14:30 hora argentina y ustedes sumen o resten según. 18:30 hora española. Muy bien. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Gracias, nos Venga, vemos. gracias. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.